Y para que no fallemos, cuando vayamos a trabajar o cuando vayamos a pedir chamba, Así pues es. aquí está con nosotros Wendy, nuestra Muy bien. experta. Buenos días, Buenos Wendy. días. Buenos días, buenos días. Como siempre, deslumbrante. Ay, Poniendo, muchísimas poniendo el ejemplo. Claro. Soy mi propia tarjeta de presentación. Así Oye, es. Wendy, existen muchas profesiones al final del día, ¿no? Eso es. Hay corporativos, hay gente que nos dedicamos al freelance, hay muchos tipos de trabajos. Y para cada trabajo, pues existe, quiero suponer, un código, ¿no? Exactamente. Eso es algo como bien interesante de entender. Dos cosas principales. Una, que el hecho de tener como un buen código de vestimenta o un mal código de vestimenta puede coartar incluso una carrera profesional. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo a los valores que a lo mejor tiene la empresa, ¿no? Sí. Y número dos, es bien importante también entender justo lo que tú dices, que actualmente se está quitando mucho la formalidad del código de vestimenta en muchísimas Sí. profesiones. Ya no es como nuestros papás que todo el tiempo iban de corbata, ahorita El estamos traje, ¿no? relajando, sí, muchísimo. Sí. Entonces justo les traje los 3 códigos de vestimenta Muy importantes. bien. Ahora, cuando nosotros vamos a ir a una entrevista de trabajo, es bien importante darte una vuelta antes por ese corporativo para saber cómo está vestida la gente. Vamos incógnito. Exacto. Averiguar Como un poco. mystery shopper. Exacto. Muy bien. Y esto es justo para entender, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a un corporativo de una agencia de publicidad, no me puedo ir con corbata, ¿no? Si yo voy a la banca o a algún lugar de administración pública, por supuesto que los códigos son un poquito más polidos, ¿no? Entonces les traje los 3 códigos de vestimenta principales, ¿no? Tenemos uno de los códigos Para de no vestimenta, fallarle. exacto, para no fallarle, es el código de vestimenta formal. Ajá. Este es el que más tiene, digamos, como protocolos en la vestimenta, ¿no? Justo es lo que estamos viendo en el centro de nuestra pantalla, ¿no? ¿Ves cómo tenemos un traje sastre? Este código utiliza un traje sastre, utiliza alto contraste de color, que esto es bien importante. Camisa tiene que ser mucho más clara que el saco, que es mucho más oscuro. Y esto es para comunicar más autoridad. Utiliza también una corbata. Y cuando nosotros utilizamos una corbata, el mensaje que nosotros estamos enviando es evidentemente de alta formalidad y la corbata indica 2 cosas importantes. Número 1, si yo porto una corbata, forzosamente tengo que portar zapatos con agujetas. Y número 2, si yo porto una corbata, jamás me puedo quitar el saco, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del protocolo de la vestimenta más Esas dos no me específica. las sabía yo, ¿eh? Mira. Y esto hablando de corbatas como las comunes, De las seda. largas, Exacto. y también aplica para los moños. Sí, exactamente. También aplica para los moños, que es el reemplazo de la formalidad de Sí. una corbata, ¿no? Y el moño va y viene en la moda, ¿no? Pero generalmente, pues es evidentemente un accesorio como súper como bonito y de buen gusto. Es sumamente interesante lo que comentas, que hay un código y hay reglas también. O sea, no tenía idea lo de la corbata y las agujetas del zapato. Exactamente. Y también, Muy bien. bueno, si nos vamos hacia la parte de mujer, entonces las mujeres tendremos que usar exactamente lo mismo. Traje sastre con camisa y zapatos completamente cerrados. Se recomienda medias, por ejemplo, en el código formal. Pero ¿qué pasa si nos vamos? Justo lo que vemos aquí es el business casual. La mujer en business casual se quita el saco, se pone un pantalón o una falda de vestir o incluso un vestido con una blusita formal. Si nos vamos al hombre, es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que, entonces, un hombre en business casual tiene un pantalón de vestir con una camisa y un saco o un suéter en contraste de texturas, que son las típicas americanas o el blazer, como lo tenemos en pantalla, que es un blazercito, ¿no? Entonces, de un lado el formal, acuérdate que es combinados, saco con pantalón, y business casual es me quito la corbata, utilizo ya más estampados como unos cuadros, unas rayas, etcétera. Sí. Y finalmente el casual ya viene la parte de los jeans, la parte de las polos, las t-shirts, los blazers mucho más desconstruidos. Se pueden jeans. Y se pueden jeans siempre y cuando la empresa lo permita, ¿no? Ajá. Entonces, a lo Sí. mejor es una empresa de Mira. nuevas tecnologías, evidentemente los jeans, sí. Que los mejores jeans, justo como los que traen ustedes, ¿no? Unos jeans oscuros, ¿no? Ellos siempre están muy bien arregladitos. Siempre están muy Están muy guapetones. lindos, ¿no, mi Quique? Gaby, te voy a invitar ahorita a desayunar. Gracias. Gracias. Cosas importantes, por favor, no tenis para correr, por ejemplo, ¿no? Ok. Esto sería como los típicos para echar como el crossfit, ya sabes. Sí, Eso sí. hay que evitarlo, sino un zapato tenis puede ser acompañando, ¿no? Hay que cuidar muchísimo la parte de los zapatos, que ya hemos hablado un poquito de esto en diferentes ocasiones. Y finalmente, un súper buen tip para allá en casita que están dentro del ámbito ejecutivo es vístete de acuerdo al puesto que quieras tener. Esto es súper importante. Muy bien. Eso es grande. Hay
que una pulir, grande hay que pulir. recomendación, Claro. Wendy, pues como siempre, muchísimas Muchas gracias. Yo gracias. tomé mucha nota para empezar por mis tenis, para cambiar. Pero son zapato tenis, ¿no? Tenis Ahí para está. correr son estos de Exacto. enormes, ¿no? Ahí Entonces está. están muy bien acompañados de tus jeans. Tú muy bien, Humberto. Palomita. Muy bien. Paloma. Muchísimas